Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Nos alegra muchísimo tenerlos acá. Hoy iniciando un nuevo certificado en Biblia y Sexualidades. Algunos ya los conozco, otros vamos a empezar a conocerlos. Mi nombre es Caroline Mora, soy la coordinadora de los certificados Travesías y lo que necesiten estoy para servirles. Así sin robarles mucho tiempo, les dejo con los profesores para que se introduzca al profesor porque vamos a iniciar el certificado del día de hoy. Bien, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Hansel, soy el director de la Escuela de Ciencias Bíblicas acá en la Universidad Bíblica Latinoamericana y es un gusto recibirles acá. Veo personas que ya han estado por acá en varios certificados y personas nuevas, en particular a las personas nuevas que sean muy bienvenidos y que se sientan en casa, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tratamos de propiciar, además de un ambiente para quienes ya nos conocen, de un estudio sistemático y de un estudio serio, también es un estudio cargado de familiaridad, ¿verdad? Y de encuentro entre las personas que nos visitan acá. Este certificado de Biblia y Sexualidades se ha pensado precisamente a la luz de el contexto actual, ¿verdad? Efectivamente, la Biblia ha sido punto de encuentro y de desencuentro en los debates recientes a nivel político, a nivel social, inclusive a nivel económico, porque se fundamentan algunas prácticas a partir de los mismos textos. Y en otros momentos los certificados han abordado temáticas del Antiguo Testamento, pero hemos dejado de lado un poco las temáticas que se desprenden del Nuevo Testamento, donde precisamente tanto la autoridad paulina, los escritos que se atribuyen a Pablo, como los evangelios, son centrales para la interpretación desde el punto de vista cristiano del resto de la Biblia, ¿verdad? Así como se ha venido haciendo en otros momentos de la historia. Entonces queríamos abordar una temática que pareciera invisibilizada en los textos, pero efectivamente está allí como una realidad humana, que es la sexualidad, y la sexualidad, la manera en que se entiende, la distancia que existe entre el mundo en el cual el texto ha sido escrito y nuestro mundo, para poder hacer un proceso de traducción honesto, un proceso de traducción contextualizado de qué estaba sucediendo. Y para eso, dichosamente, aunque ustedes no lo crean, ya desde hace 2 años habíamos planeado la actividad, porque como Daniel programa todas las cosas con mucha antelación, bastante antelación, entonces ya teníamos programado un curso con él, un trabajo con él, y en el contexto de más o menos hace 1 año conversamos de esta temática que íbamos a trabajar. El profesor Daniel Glor fue profesor de esta universidad durante bastantes años también. Ahorita trabaja en Malasia como profesor en un seminario teológico por allá, y nos está visitando aquí también en parte de sus vacaciones, pero a la vez también trabajando con nosotros en algunos cursos. Daniel es especialista en Nuevo Testamento, también en lengua griega, es de nacionalidad suiza, lo vacilamos mucho por eso, ¿verdad? Porque está en Costa Rica, que también mitológicamente ha sido creada como la Suiza centroamericana, entonces está cerca de nosotros también en ese sentido, y es doctor en teología del Instituto Protestante de Teología de Montpellier en Francia. Entonces le agradecemos que esté aquí con nosotros y que nos comparta sus conocimientos. Muchas gracias. Si quieren, las okay. Bueno, buenos días y bienvenidas, bienvenidos. Bueno, usted puede escuchar que no soy de aquí, soy extranjero. Vamos directamente a este tema. Ustedes tienen esta hoja del programa. Quiero explicar un poco lo que vamos a hacer, porque hay muchas cosas. Hay 3 partes en esta mañana. Una parte es el matrimonio, que vamos a hacer hasta
el receso, y después del receso vamos a hablar de la pederastia y de la sexualidad en la religión greco-romana. Yo escribí algunas palabras aquí porque no sabía si ustedes están acostumbradas a esas palabras a veces un poco diferentes, para que no sea tan difícil a entender. Pero siempre voy a apuntar a la palabra cuando está mencionada la palabra. Bueno, para el programa, en la primera parte, el matrimonio. Primero voy a hablar del matrimonio en Atenas o en Grecia, y después del matrimonio en Roma. Y yo estructuré las cosas para que sean paralelos. Primero hay algunos comentarios generales, y después voy a hablar del matrimonio propiamente dicho y del divorcio. Y cuando termine la parte del matrimonio griego, voy a darle como 10 o 15 minutos para hacer preguntas, y después voy a hacer la parte de Roma. Y después del receso vamos a la pederastia griega, y ustedes pueden ver cómo las cosas suceden. Un comentario es, a veces van a ver imágenes explícitas, especialmente en la segunda parte con la pederastia y la sexualidad en la religión. No pienso que es algo pornográfico, es también arte de este mundo, pero tal vez no algo que vemos en el centro de San José. Sí. Bueno, primero quiero explicar rápidamente el origen de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio tiene como raíz la palabra latina mater. Y, como ustedes saben, esta palabra significa en español madre. Así, la palabra matrimonio señala la principal finalidad del matrimonio, es decir, tener hijos que mantengan las costumbres familiares. Estoy diciendo explícitamente hijos y no hijas, porque es importante. No es hijos y hijas, es tener hijos que mantengan las costumbres familiares. Este es el origen de esta palabra matrimonio. Primero voy a dar 6 comentarios generales en cuanto al matrimonio en el contexto de la Grecia antigua. Primero, ante todo, el matrimonio en la Grecia clásica, es decir, la época antes de Jesús, el matrimonio en la Grecia clásica era una transacción entre hombres, es decir, entre el padre de la novia y el futuro esposo. Aunque la novia no tenía nada que decir en cuanto a la elección de su futuro esposo, a menudo ella conocía a su futuro esposo porque era un pariente, como un tío o un primo. Este es el primer punto, que el matrimonio en el mundo griego es una transacción entre hombres. Quizás hay palabras que nos choquen un poco, pero esta es la realidad en estos tiempos. El segundo punto, en la Grecia clásica, la novia tenía
menos de 15 años cuando se casó y normalmente no tenía ninguna experiencia porque siempre se quedaba en la casa. A la diferencia de la novia, el novio tenía alrededor de 30 años, era integrado en la vida política y económica de la comunidad y tenía una identidad social independiente. La diferencia de edad, y esta es la importancia del punto segundo, la diferencia de edad entre la novia y el novio aseguraba que el esposo tuviera la autoridad en relación con el matrimonio y fuera la cabeza de la familia. Este es basado en la diferencia de edad entre la novia y el novio. El punto 3, el matrimonio era el momento más importante de la vida de una mujer griega libre. Y suponía un auténtico cambio social. Este es el punto 3. Para la mujer griega libre, el matrimonio era un cambio social. Es a través del matrimonio y únicamente a través del matrimonio que las mujeres griegas libres conseguían un papel social, privilegios y un compañero sexual. Estos son los 3 puntos. Un papel social, privilegios y un compañero sexual. El punto 4, a diferencia de las mujeres griegas libres, el papel de los varones griegos libres no dependía del matrimonio. Y los varones no eran limitados a tener sexo solamente con sus esposas. Sin embargo, para los varones el matrimonio resultaba una obligación muy importante que debían cumplir para poder transmitir su estatus social al heredero, no a la heredera, al heredero, y asegurar así la continuidad de la familia. Punto 5, este también es un poco una sorpresa, pero voy a decirle. El matrimonio era la manera más efectiva de controlar a una mujer y su sexualidad. Tal vez no es algo nuevo, pero dominio de sí mismo era una característica que definía al ciudadano, es decir, al hombre griego libre, y se consideraba innato al hombre, mientras que decían que la naturaleza de la mujer carecía de esta calidad, es decir, del dominio de sí mismo. No es mi opinión, es porque usted mirándome como si yo... La tutela, el matrimonio y tercero, los códigos de comportamiento, como por ejemplo, velarse en público, eran la manera más efectiva para controlar los deseos de la mujer. La tutela, el matrimonio
y los códigos de comportamiento. Este es el punto 5. Y el punto 6, el último de los comentarios, los objetivos principales de un matrimonio en la Grecia clásica eran los siguientes. Primero, transmitir identidad y estatus social. Transmitir identidad y estatus social. Segundo, mantener redes sociales. Mantener redes sociales. Y tercero, proveer herederos legítimos a través de la producción de hijos. No sé si ustedes, tal vez, porque ya como 10 años veían esta película Mi Gran Boda Griega. Sí, esta es una enseñanza clásica que una mujer necesita casarse para producir, y yo digo producir, para producir herederos legítimos. Esta es la tarea, una de las tareas de la mujer. Estos son los comentarios generales en cuanto a matrimonio griego. Ahora vamos al matrimonio propio. El matrimonio en la Grecia clásica no era considerado como un acto legal formal. No era considerado como un acto legal formal porque no existía un registro con un consejo administrativo. Y la fecha del matrimonio se escogía con mucho cuidado. Era recomendable en la cultura griega antigua, era recomendable que fuera un día de luna llena y en el mes de enero. Un día de luna llena y el mes de enero. El matrimonio consistía de una serie de eventos atestiguados por la familia y la comunidad local. Como hoy día en algunos países el matrimonio empezaba con los esponsales, durante los cuales el padre prometía su hija a su futuro esposo. El padre invitaba a sus amigos para dar testimonio de la entregada de la novia al novio. El ritual del matrimonio no duraba solamente un día. El ritual del matrimonio duraba 3 días. El primer día, la novia dedicaba su cinturón de la niñez a la diosa Artemis. Este es el primer paso, dedicar su cinturón de niñez a la diosa Artemis. La novia daba otra ropa, una mecha de pelo y juguetes de su niñez a otras diosas. Este fue el primer paso durante el primer día. Este gesto simbolizaba la despedida de la niñez y la transición a la edad adulta. Después, la novia recibía un baño purificador con agua procedente de un río sagrado.
Finalmente, ese mismo día se preparaba para la boda. La boda tenía lugar el segundo día. Para la novia, los símbolos en cuanto a la boda eran relacionados con la tierra y la muerte. La novia era un campo que tenía que ser arado. Durante la boda, el padre entregaba a la novia al novio con las palabras: yo le doy mi hija para ararle con niños y niñas legítimos. Esta es la imagen del campo, para ararle con niños y niñas. Niñas es, de mi punto de vista, no está en el texto, pero como estamos en la UPL necesita un poco ser exclusivo. La asociación entre el matrimonio y la muerte era una realidad para la mujer debido a la mortalidad alta durante el parto. Por eso la asociación con la muerte. Para la novia, el matrimonio también significa tomar una nueva identidad y así morir de su personalidad anterior para renacer de nuevo. No se dice nada en cuanto al novio. Es solamente la novia que necesita renacer de nuevo. La ceremonia matrimonial empezaba con un sacrificio por el padre de la novia. La ceremonia incluía un banquete en la casa de la novia, es decir, del padre de la novia. Después, en la tarde, había una procesión con la novia y el novio hasta su nueva casa. La tarde es como después de las 5 en Grecia. Esta procesión iba acompañada por antorchas y canciones. Esta procesión transformaba el matrimonio en un evento público. Es esta procesión. Cuando la novia llegaba a su nueva casa, era recibida por sus suegros con un pastel nupcial y derramaban dátiles, nueces e higos sobre su cabeza. Dátiles, nueces e higos sobre su cabeza. Otras fuentes dicen que los dátiles, nueces e higos se derramaban sobre el lecho nupcial de los novios. Hay dos tradiciones. La prenda más importante de la novia era el velo. La prenda más importante de la novia era el velo, que simbolizaba su condición de virgen. El momento crucial en la boda era el momento cuando la novia levantaba su velo para mirar a los ojos de su esposo. Este gesto significaba que ella aceptaba el matrimonio y a su esposo. Bueno, no sé si ella tiene muchas posibilidades de escoger las cosas, pero la versión oficial significaba que ella
aceptaba el matrimonio y a su esposo elegido por el padre y el novio. Luego el novio la llevaba por la muñeca a la alcoba, es decir, al lecho nupcial. Este gesto señalaba la autoridad del esposo y su papel como esposo. En la alcoba, el novio se desataba el cinturón como paso previo a la consumación del matrimonio. Y no voy a explicar la noche nupcial. No está en los textos que leyó. El próximo día, después de la noche nupcial, el próximo día, es decir, el tercer día del ritual del matrimonio, la novia, como dueña de su nueva casa, recibía a sus padres y otros parientes que traían regalos. Este se hace el tercer y el último día. El tercer punto, el divorcio, y después pueden dar comentarios o preguntas. Como la meta del matrimonio era la producción de herederos legítimos, la virtud sexual era la calidad más importante de la mujer. Cualquier actividad sexual externa al matrimonio por la novia era considerada como adulterio. A diferencia de la mujer, el hombre no estaba limitado a su esposa como compañera sexual. El esposo podía tener relaciones sexuales con sus esclavas o esclavos, prostitutas comerciales y muchachos. Vamos a ver después con la pederastia. Con esclavos o esclavos, con prostitutas comerciales. Tengo que distinguir las prostitutas, porque vamos a ver después hay prostitutas sagradas. Por eso es importante, no es cualquier prostituta, es una prostituta comercial. Pero no, el esposo pero no podía tener relaciones sexuales con la esposa de otro ciudadano. Por ejemplo, yo soy suizo, ustedes son ticos y ticas. Si yo estaba casado con una mujer y hay un tico que quería tener relaciones sexuales con mi esposa, como somos extranjeros, no hay problema, porque somos extranjeros, no somos ciudadanos ticos. Pero si yo tengo el deseo de tener sexo con la esposa de un tico, este es prohibido. Tal acto, es decir, si yo tenía sexo con una esposa tica, que es de este país, tal acto era considerado como adulterio y era severamente castigado. No si el tico tiene sexo con mi esposa, no. Pero si yo, como extranjero,
tengo sexo con una tica, porque es de este país. Era permitido de parte del esposo matar al hombre que tuviera sexo con su esposa. La ley griega consideraba al varón como el compañero activo y el verdadero criminal. La esposa tenía solamente, es decir, la esposa del otro, solamente un papel pasivo y era la víctima del adulterio. Sin embargo, la ley griega requería que el esposo se divorciara de su esposa. La esposa, es decir, la tica en este ejemplo, perdía su estatus y sus privilegios como ciudadana. No sería más tica. No podía adornarse. Y peor, era prohibida asistir a celebraciones y sacrificios públicos que asistían hasta los esclavos y las mujeres extranjeras. Si ella no respetaba estas restricciones, cualquier ciudadano podía quitarle la ropa y las joyas y pegarla con impunidad. Es decir, si ella va a una celebración pública, como las elecciones o la instalación del presidente, es una celebración pública, si un ciudadano ve a esta mujer, puede quitarle la ropa en pública y pegarla con impunidad. El esposo no solamente se divorciaba a su esposa si ella cometiera adulterio, también podía divorciarse de ella si no tenía descendencia. De hecho, el esposo podía divorciarse de ella sin tener que alegar motivos. A su vez, la esposa solamente podía divorciarse de su esposo por el maltrato. Fue la única razón por el maltrato. Después del divorcio, la mujer regresaba a la casa paterna con su dote. La dote no era un requisito del matrimonio griego. De hecho, era la herencia legal de la novia. En caso del divorcio, la novia guardaba la dote. Ella y sus parientes tenían que registrar el divorcio en la administración, mientras que el esposo solamente echaba a la mujer de su casa. Esta es la Grecia antigua. ¿Tienen una pregunta o un comentario? Es también importante que entendamos que este es el trasfondo de las cartas paulinas. No solamente estoy hablando de algo que sucedió hace 2500 años, porque muchas veces, y Hansel va a explicar más claramente, muchas veces pensamos Pablo es muy,
contra las mujeres. Hay una reputación muy... Pero si ustedes ven este trasfondo y leen lo que Pablo está diciendo, tal vez podría un poco cambiar la actitud antimujer de Pablo, si se lee cuidadosamente. Bueno, tenemos como 10 minutos para preguntas. ¿Sí? Sí, de alguna manera, digamos, lo legislado sobre el matrimonio griego o la costumbre, ¿influyó al matrimonio hebreo o no? No, el matrimonio hebreo fue más antiguo que esta tradición, pero el trasfondo es muy similar. Es decir, que el padre escoge a la esposa, los derechos son todo por el esposo, descendencia, y si no tiene descendencia puede divorciarse. Hay una película que se llama Kodesh. Ustedes pueden ir a la red y muestra esta situación de una mujer que no podía dar descendencia y el esposo la amó muchísimo y él no quería divorciarla por amor, pero fue forzado por el rabino. ¿Se dice rabino en español? Sí, por el rabino. Esta película muestra una situación similar con la situación griega y vamos a ver con la situación romana. Es decir, es como tradición o cultura bueno, de hecho no solamente de estos tiempos, a veces es hasta el año 2018, a veces, sí. ¿Le ayuda un poco esta respuesta? Sí. Había esta, sí. Sí, pues si me podría hacer el favor de repetirme lo de en caso de maltrato, que no me quedó claro, no lo Sí. escuché. Por ejemplo, si el esposo golpeaba a la mujer hasta que la mujer estaba enferma, en este caso la mujer podría pedir el divorcio de su esposo. Pero es decir, cuando hay violencia física en la casa. Es la única razón. Sí, no hay otras razones. Y es la misma razón en la cultura judía, en el Antiguo Testamento. Sí, es la misma cosa. Solamente cuando hay violencia física se puede divorciar. Sí. Sí. Usted también, sí. Usted dijo ahí que si no había descendencia eso era un motivo de divorcio, ¿verdad? Pero usted dijo la importancia de los hijos de las hijas. Y si solamente tiene hijas, puede divorciarse. Sí, porque no hay descendencia. o sea, las mujeres no son consideradas como descendencia. No. Bueno, no voy a decir más. Ustedes van a ver, en un momento las mujeres y los objetos son del mismo nivel. Pero yo. ¿Hay otra, señor? Sí, yo quería preguntar algo clarísimo, que en el contexto la anulación de las mujeres es evidente y todo lo demás, pero también será un peligro hacer una extrapolación así, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿no hubo en ese contexto algún tipo de disidencia, de cuestionamiento a esa tradición de parte de la... Oh, sí. Porque sería interesante conocerlo, es decir, porque cuando la única condición para que sea una mujer reconocida es a través del matrimonio, ¿verdad? Usted decía que adquiere una identidad. Bueno, ¿qué pasa por lo demás? Estamos hablando de la cuna de la democracia, para empezar, sí.
Sí. Entonces, tiene que haber algún tipo de disidencia ahí que pues, Es no- bueno que usted mencione esto de la democracia. La democracia es solamente para los ciudadanos claro, y la claro. élite. Eso no es la democracia tica. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Sí, y vamos a ver en la pederastia, voy a leer un poema de una mujer. Sí, había también mujeres independientes. Y podemos también ver por ejemplo, en las cartas de Pablo con Aquiles y Priscila y Aquila. Sí, Priscila. A veces Pablo menciona a Priscila Primero. sí, porque ella tenía como el poder, sí. Hay algunas cosas así, sí. Pero fue bastante difícil. ¿Usted? Sí, la pregunta era qué pasaba en caso del hombre que podía tener relaciones que no fuera su esposa, si llegaba a tener hijos. ¿Se reconocían como hijos o eran...? No van a reconocer el hijo de la esclava o la no sé. prostituta? No. Este es un gran problema también, porque había mujeres para prostitutas y esclavas para como salvar su estatus, que querían forzar a este señor de reconocer los hijos. Cuando es una hija no es tan importante como es cuando es un niño, un varón, porque si él reconoce a este varón y tal vez es el primer varón que él tiene y su esposa no, es él el heredero. Entonces se lo reconocían. No, dice si él reconocía a este niño, va a decir que toda la Descendencia. sí, es para él. Y por eso no va a reconocer ningún niño, ninguna niña. ¿Sí? Especialmente en el nivel de la élite. Usted y después vamos con Roma. ¿Sí? No, nada más todo esto que estamos hablando se refiere en cuanto a las mujeres libres griegas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué porcentaje aproximadamente era de la población? Porque, ¿qué pasaban? Si esto pasaba con las griegas libres, ¿qué pasaba con, ya un poco lo mencionaste, con las extranjeras y otras que eran como de segunda categoría, ¿no? Sí. En Grecia no había tantas esclavas como en Italia, pero es un buen porcentaje de mujeres griegas libres, ¿no? Es decir, es más que las prostitutas y que las esclavas. Vamos a ver también en Roma, pero yo diga que una esclava o un matrimonio de esclavos no se llama matrimonio, son parejas de, ¿cómo se dice? Tienda. Tienda, sí. Sí, donde se puede. Sí, este es el estatus oficial de una pareja esclava y esclavo. No hay matrimonio, es compañeros de tienda. Sí. Convivientes. ¿Cómo? Como convivientes. Sí, sí. Sí, nunca es legal, porque el esclavo y la esclava no son seres humanos en estos tiempos, son objetos. Porque si es un matrimonio es solamente para seres humanos. Bueno, una pregunta más y después vamos a ver, Roma es también divertido, en un sentido. Es que mi pregunta es, digamos, cuando se elegía al esposo, nada más eran de los mismos miembros de la familia. Puede, fuera, sí, sí son
los mismos miembros de la familia, la novia podría conocer a él. ¿No? A veces el padre, especialmente en Haití, va a elegir a un novio de otra familia para fortalecer las redes sociales. Sí. Este es especialmente si usted lee las biográficas de los emperadores, de los reyes de Grecia o Alejandro Magno, usted puede ver, ¿no? Pero en este momento es muy posible que ella no conocía a este futuro esposo porque como le dijo, ella no tiene experiencia, es decir, ella siempre está en la casa. ¿Sí? Puede elegir personas es el padre que hace todo. ¿Sí? No, sí, es que a lo que yo me refiero es que usted decía de que, digamos que podía ser un tío, no sé, un tío, un primo, sí. Un primo. Es decir, normalmente es, porque la familia no son como 10 personas, la familia son 300 personas, es decir, es todo un campo, sí, es una familia extendida. Sí. La última, una